sé que no me oyes, ya sé que no me oyes. Siguiendo el camino con dolor. Para otros es eterna oportunidad. Ya sé que no me oyes, ya sé que no me oyes. Las noches son eternas para olvidar. Ya sé que no me oyes, ya sé que no me oyes. Sí. Muy buenas tardes amigos, gusto de saludarlos nuevamente en una nueva jornada de charlas de la Federación de Rugby de Chile junto a Rugby Chile. En esta oportunidad tenemos al doctor Juan Pablo Toledo, parte del staff de Chile Rugby, de Selknam Rugby, y vamos a estar conversando sobre el área médica. Hola Doc, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué tal, Carlito? Un gusto nuevamente verte. Es un placer y te agradezco la invitación. Muchas gracias Doc. Hola Dalibor, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Aquí preparándonos para una nueva cuarentena. Eh, Así que nada, en Se nos familia, viene duro, se nos viene duro. Bueno, así es. estamos aquí con un Un- especialista, así que ahí nos va a poder dar algunos detalles también aprovechando. Así Sí. que bien en casa y muy contento también por todos los resultados que hemos estado teniendo con las charlas y con las capacitaciones en línea. Así que un gusto estar hoy día con Juan Pablo. Juan Pablo, gracias por darnos parte de tu tiempo y estamos seguros que vamos a tener una rica conversación en base al área de la salud. Ya hemos tenido algunas de las personas que trabajan sobre tu área o en tu área y que tuvo el proyecto que estás liderando. Así que, nada, nuevamente felices de tenerte con nosotros y poder explicarle a la gente de qué se trata el área de salud. Hola, Dali. Muchas gracias por tu recibimiento. La verdad es que para todos he sabido que trabajamos juntos y vamos por un mismo camino en conjunto con el resto del staff. Vamos al grano, dijo el dermatólogo, ya que estamos en el área médica. Eh, Tal cual. Juan Pablo, ¿por qué no nos contáis un poquito? Hay gente que te conoce de ahora, desde tu llegada en 2007, pero tú has tenido dentro de tu carrera como doctor, has tenido un largo recorrido. Ya estuviste, yo soy malo para las fechas, pero estuviste en un par de años, fuiste a un mundial, un par de mundiales junior, estuviste con un par de seleccionados adultos como médico de seleccionado. Eh, También estuviste muy ligado al área médica del doping, perteneciste a una comisión muy importante. ¿Por qué no, antes de ir a los objetivos de esta charla, de que son conocer cuál es el área médica y todos sus bemoles, por qué no nos cuentas un poquito o le cuentas a la gente cómo ha sido tu carrera como médico en el área del deporte? Lo cierto es que es un gran honor participar dentro del área del rugby y yo creo que en cualquier nivel que uno pueda estar relacionado, la verdad es que te da una satisfacción personal porque en el fondo nos vinculamos con buenas personas, tratamos de estar con buenas personas, nos persigue y nos convoca objetivos de estar y divertirnos dentro de la cancha y fuera de ella, digamos.
yo me recibí de médico y gané una beca en la escuela de posgrado de la Universidad de Chile el año 92. Cursé mi especialidad entre el año 93 y el año 96. Y en ese tiempo yo trabajaba como traumatólogo en un servicio médico del Canal 13, en que tuve una relación estrecha y muy cercana con Miguel Ángel Mujica, el cual me invita años después, eh, por el hecho de que faltaba gente para poder apoyar el rugby, y parte del final de la década del 90 y principio del 2000, tuve la gran satisfacción de liderar el área médica de la federación. Siempre había, y se contaba con muy poca gente. De hecho, yo en ese tiempo, una marca deportiva no asistía en ese momento, y nos daban unos bolsos inmensos en que era el bolso del mago, porque habían inmovilizadores, collares cervicales, cajas quirúrgicas, material de curación, yeso, que en ese tiempo se utilizaban mucho, y hasta toalla higiénica de mujer, porque son muy buenos apósitos cuando hay lesiones, sobre todo en las plantas de los pies o en otros sectores. La verdad es que el ingenio fue, y recordando un poco hacia atrás a raíz de lo que me pregunta, fue una época muy bonita en que se vivió, y después de unos años me tuve que alejar, y afortunadamente en el año 2017 volví nuevamente, en que en esa época tuve la oportunidad de trabajar con varios entrenadores de mucho prestigio, como Elías Santillán, el Guatita Cortés, Claudio Grosling. Había un manager que era de primera, que el Alejandro Gatito, que es de Católica. Mi club era Católica. Alejandro Álvarez, el Gato. Y la verdad es que vivimos una situación de vida en el rugby muy entretenida. Y así fue creciendo el sistema en el área, y en esa oportunidad yo me acuerdo que logramos establecer, presenté 2 proyectos de mejora, de proyección al futuro de lo que significaba el área médico-deportiva en el rugby. Fue bastante bonita. Yo recuerdo haberlo visto por ahí, Doc, en unas fotografías del año 98, un mundial en Francia. ¿Qué tal esa experiencia? Yo trabajé bastante cerca de esa promoción en los mundiales juveniles, y fundamentalmente la que más recuerdo es la del año 99, cuando fuimos a Gales, en que tuve la oportunidad de compartir el viaje y el equipo con Guata Cortés. La verdad es que fue un viaje maravilloso, de mucho trabajo, intenso, de levantarme muy temprano y acostarme tarde, como siempre nos pasa a la gente que estamos en el área médica. Muy bonita. Gales es un área y un sector muy precioso en Inglaterra. Tuvimos la oportunidad de tener partidos muy interesantes. De hecho, recién en el año 99 se estaba construyendo el Millennium en Cardiff. Y de hecho, por ahí tengo algunas fotos con los cimientos del Cardiff, y eso fue más o menos marzo, abril, y a final de año, en octubre, ya lo tenían armado los gringos, los ingleses, y fue un mundial de primera, digamos. Excelente. Estás en mute. Perdón, ahí sí. Juan Pablo, por qué no nos cuentas cuáles son los objetivos del área médica, cuáles son los objetivos del área de la salud en este nuevo estructuración del rugby de Chile? Todo un poco lo que estás liderando junto con Pablo y con todo el equipo de trabajo. Cuéntanos cuáles son las áreas en que se divide. Contémosle a la gente cuál es el trabajo que se ha estado realizando. Fíjate, Dalibor, y este es un tema que conocen muy bien. La verdad es que el progreso se ha venido encima de nosotros, las estructuras han ido creciendo, las competencias han sido de mucho mejor nivel, son mucho más intensas, la federación ha crecido enormemente, y tenemos divisiones que antes, en que se contaba con un plantel mayor, un juvenil y nada más. Ahora tenemos plantel profesional, la academia, el seleccionado, los menores de 20, 18, 17, 19, el femenino, el SEDEN masculino, el SEDEN femenino. Se nos junta mucho trabajo, y me encontré
en esta vuelta con dos grandes amigos como entrenadores, como son Sebastián Gajardo y Bernardo García, que me invitaron en alguna oportunidad. Y lo primero que hice fue conversar con ellos de ir, en cierta forma, estructurando un rol de crear un área médica que fuese con la vista al futuro. Ya de hecho, en algún momento, en el año 2019, 2018, 2019, Pablo Lemoyne en algún momento nos dijo, permítanse soñar y estructuren lo mejor que pueden hacer en sus áreas. Yo creo que esas palabras a mí me tocaron y la verdad es que además de generar una estructura, crear un área con recursos humanos y recursos físicos, traté de pensar que esto tiene que tener un nivel de compromiso, porque nosotros participamos en forma ad honorem, pero eso no significa que no tengamos responsabilidades. Y ese nivel de compromiso nos da una visión a futuro, como recién les señalaba, lo cual en el fondo nos da una gran motivación y esfuerzo para poder lograr que el bienestar del jugador, como dice la World Rugby, que la protección, la atención y que tengan un buen desempeño, en parte uno de los pilares es el área médica, junto con todo el resto del staff que cumple en conjunto toda una acción, digamos. Y ahí Si estamos tuvieses dirigidos que, actualmente. si tuvieses que descomponer el área médica, ¿cuántas áreas podríamos hablar? O hay ciertos segmentos, qué sé yo. No todo es selecciones. Claro, fíjate que el área médica tiene relación directa con lo que es la capacitación, y eso es un rubro muy importante de desarrollo a nivel de World Rugby, que se traslada a Sudamérica Rugby y eso llega a nuestra federación Chile Rugby, capacitación muy importante. Segundo, lo que es la prevención y la difusión de esos elementos que podemos manejar para poder evitar o tratar de resolver más rápidamente las situaciones de lesiones o enfermedades que presentan nuestros jugadores. Está toda la cobertura de los torneos y competencias que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y en eso, en general, en un año se descompone en viajes del seleccionado, viajes del CEN, estamos en la participación de la RC, en el CEN hemos ido a Hong Kong. Entonces hay una serie de campeonatos que se requiere de una coordinación y de un trabajo que no solo es llevar un par de pastillas dentro de un bolso, ¿no? Porque en realidad llevamos mucho más que eso y aportamos en el momento adecuado una ayuda a los jugadores. También está todo el tema del doping, del dopaje, el programa de Keep Rugby Clean que maneja la World Rugby. Entonces son muchos los pilares que se nos han abierto y es de interés que no está solo en el papel, porque es una cosa con la cual también nos miden y tenemos que dar cuenta de nuestro trabajo año a año. De hecho, el conjunto del área médica también participa de la comisión médica de la World Rugby y una vez al año se reúne toda esta comisión, en la cual son invitados aproximadamente 100 directores médicos nacionales, 100 médicos que están a cargo de los seleccionados a nivel mundial de las respectivas uniones y federaciones, en lo cual se dan los lineamientos de cómo uno debe trabajar a nivel nacional. Fundamentalmente eso. Cuéntanos un poquito, hemos hablado de las áreas o los componentes del área de salud, pero además hay otras subáreas como, bueno, el área mental, el área kinésica, ya entrevistamos a la Florencia, entrevistamos a Felipe. ¿Con cuánta gente hoy día te estás relacionando? ¿Cuánta gente te colabora? Tú lo decías ahí al principio, si bien es cierto, hemos entrado en una etapa de profesionalismo, hay mucha gente que hoy día ese profesionalismo lo ejecuta ad honorem, como la gran mayoría del área de los doctores que trabajan contigo. Fíjate que interesante lo que me estás preguntando, porque recién te mencionaba que hay un nivel de compromiso, pero eso va también con el hecho de que tratamos de hacer una atención de calidad.
de calidad, de primera calidad, digamos. Y eso, en cierta forma, va un poco para evaluar cada uno de los jugadores y dar por hecho de que con eso habría una mejora en el desempeño deportivo, el desempeño del trabajo físico que hace el PF, facilitar un poco la acción, como tú bien mencionaste a Felipe, en el área de rehabilitación, y naturalmente que Flo está cumpliendo una tarea muy importante hoy por hoy en poder estructurar y ayudar a ordenar los pensamientos y poder contener, sobre todo en esta etapa de pandemia, a cada uno de los jugadores. Se trata en cierta forma de dar una orientación tanto en la alimentación, en la hidratación, el manejo de los suplementos nutricionales, dar contención cuando hay una lesión determinada, evaluarlo de mejor forma, y en eso hemos tratado y hemos logrado en conjunto tener un grupo más o menos de 8 o 9 personas. Hoy tenemos un odontólogo, tenemos un neurólogo, tenemos una nutricionista que hace muy poco se nos unió, personal médico que está a cargo de todo lo que significa el concussion, todo el manejo de la HIA. En el doping también tenemos otro médico. En la parte de medicina deportiva, específicamente nos está ayudando otro médico más. Entonces, la gama de médicos en esta estructura, en doping está Javier Richard, Rafa Richard está en la parte de HIA y todo lo que es análisis de video. En medicina deportiva está Ignacio Solar, el doctor Doña en odontología, el doctor Bravo en neurología. Rocío nos va a empezar a ayudar, sobre todo con lo que significa la evaluación nutricional. Susana Ávila se nos agrega como enfermera dentro del grupo y va a ser una coordinadora de nuestras acciones, y eso en directa relación con el staff, sobre todo con el preparador físico. Doctor Palomino, los menores, no lo dejemos afuera. El doctor Palomino, Claudio Palomino en los menores, Salvador, que también nos ayuda también en los menores, y ustedes ven que hay un grupo de gente que comenzó con una persona y hoy ya vamos teniendo una estructura bastante importante que nos va ayudando a contener y ayudar y resolver problemas. Me detengo ahí, Cuéntanos. Doc, disculpa, Dalio, me detengo ahí en lo importante también que creería yo es la incorporación de Javier Richard dentro del staff médico, siendo ex capitán de los Cóndores también. Logramos reclutarlo. Javier es un entusiasta, al igual que Rafael, su hermano, y Javier, al igual que Rafa y el resto de los médicos que están en esta estructura, son tipos muy entusiastas, muy trabajadores, muy ordenados, así que estamos contando con gente de calidad que nos está ayudando a todo esto. Nos paró un poco este asunto de la pandemia, pero en este año se nos venía un trabajo tremendo, digamos. Y esto nos da una pausa también para ir dando pie a escribir un montón de documentos que nos van a servir y estructurar, que en común trabajo de la Federación con Arusa, que lo comanda Raimundo Martínez, esperamos poco a poco ir ayudándolos y relacionándolos un poco para trabajar y darle una mejor cobertura a los campeonatos respectivos. Perfecto. Oye, Juan Pablo, relacionemos todo esto que hemos estado hablando, aprovechemos de colgarnos sobre que mencionaste muchos doctores, nombraste a Felipe, nombraste a la Florencia, nutricionista, bueno, le tenemos mucho aprecio al doctor Palomino por el trabajo que hace también con los menores, pero ¿cómo o en qué consiste el trabajo específico del área médica con las selecciones y con este gran desafío que tuvimos a principio de año, que fue el plantel profesional? ¿Cuál es el rol? ¿Qué hacen? ¿Evalúan? ¿Hay derivaciones? ¿Exámenes? ¿Qué sé yo? Cuéntanos un poco cuál es la dedicación de esto. Hemos logrado tener un buen convenio con un centro de salud importante en Santiago, lo cual nos ofrece la posibilidad de evaluar a los jugadores. La verdad es que ¿por qué deberíamos evaluar, digamos? Es que en cierta forma va en parte de la educación de cada uno de los jugadores, pero fundamentalmente es conocer el estado de salud física, conocer el metabolismo basal, mejorar la composición corporal y la densidad ósea.
o sea, prepararlos para una competición. Y eso va de acorde también a lo que les mencionaba recién, que es lo que consiste el hecho que sueño que en algún momento tengamos una gran área de fisiología del ejercicio, para poder medir consumo de oxígeno, medir la capacidad anaeróbica, que en esto nos ayuda mucho para el rendimiento, haciendo test de Wingate, por ejemplo, evaluaciones de fuerza desde el punto de vista biomecánico, evaluaciones de la composición corporal, que lo vamos a hacer con la nutricionista, pero ojalá podríamos contar con el DEXA, evaluación de la tasa metabólica basal, que eso se hace con el TMB, el Fat Max para el asunto de la evaluación de las grasas y los carbohidratos. O sea, hay una serie de cosas que en este momento no es mucho de mi rubro. Yo soy traumatólogo, pero trato de ordenar un poco y aunar gente que se dedica en su calidad y trabaja en esto. Un ejemplo vivo fue el campeonato de SEA en Reñaca. Y nos puso muy a prueba porque vino Deidre O'Sullivan, representando Pero, a World perdón que te interrumpa. Ya vamos a llegar al tema de los torneos y las competencias. Me gustaría que, para no irnos, cuéntanos un poco qué es lo que hace un doctor, o qué es lo que hace en una gira, o cuál es tu trabajo específico con Pablo, con Felipe, con Florencia. ¿Cuál es tu rol desde la composición del área médica, sobre todo con el head coach, que sé que es muy importante? Por eso te interrumpo y te guío a eso. Mi labor fundamentalmente es una labor que va detrás para hacia adelante, digamos, supeditado un poco los objetivos que nos da Pablo y el staff, y en ese sentido estoy en muy estrecha relación con Felipe en la atención de los jugadores. Este año también se nos unió a ese trabajo Martín Domínguez con todo lo que es Sport Science, que también está dentro de la estructura de salud. Entonces hay ciertos elementos que vamos combinando entre los 3, los 4, etcétera, con tal de que Pablo pueda contar con los jugadores de una buena manera. ¿Qué es lo que hace el médico? En general, hacer una evaluación, tratar de resolver los problemas fundamentalmente de las lesiones, pero también tenemos todos los problemas médicos, porque algunos tienen algún tipo de alteración respiratoria, usan algunos disparadores de beta 2 como el salbutamol, hay otros que tienen algún problema de dolores de cabeza, problemas gástricos. Entonces, en nuestro bolsito que te contaba, tenemos que tener de todo un poco para solventar eso. Hay algunas lesiones que se presentan y que en otra disciplina los jugadores quedarían fuera. En este sentido, a veces tenemos que hacer algunos procedimientos para poder tenerlos y contenerlos con ventaja, y ahí, muy de la mano de Feli, sacamos adelante y tenemos un jugador que está 100% dentro de la cancha. Ser casi un Alergia, mecánico, resfrío. y ser casi un mecánico muchas veces, ¿no? Bueno, por eso le Un preguntaba, mecánico. porque en definitiva, uno de los personajes importantes en una gira, además del kinesiólogo, el manager, que suelen contener bastante a los jugadores, es el doctor, porque pasa a ser el amigo, el que contiene, el jugador que durmió mal y amaneció con tortícolis, o el jugador que se quedó con la polera después del entrenamiento de porfiado y se resfrió. Y como bien dice Juan Pablo, al doctor, más allá de que siempre es el mejor aliado, siempre le dicen que está bien, porque saben que el hombre que da el dedo para arriba o el dedo para abajo, el dedo para abajo, juega o no juega. Y ahí van a hablar con el coach, o van a hablar con Feli, y el último que sabe es el doc, y a veces tenemos muy poquito tiempo. Es un poquito, entre comillas, injusta el accionar del médico de campo. El médico de campo es muy distinto al médico de consulta, en que tiene todo el tiempo del mundo, se puede desenvolver y pidiendo exámenes. Aquí muchas veces no tenemos a la vista o rápidamente un examen y tenemos que resolver en forma muy rápida y tenerlo a disposición del head coach. Es muchas veces una tarea ingrata, pero al final tenemos una gran alegría porque el jugador, en la mayoría de los casos, lo tenemos dentro del campo de juego. Pero en ese sentido también, Doc, la experiencia del campo que dice usted, también la misma experiencia de tantos años ligado al rugby le permite tomar una decisión rápida, me imagino.
Sí, la verdad es que la medicina hoy por hoy, el hecho que ya tenemos cámaras dentro de la cancha, cambió totalmente y tenemos que hacer muy bien las cosas, digamos. Y por eso nos instruyen de World Rugby en estas capacitaciones del nivel 1 al nivel 3 para poder entrar dentro de la cancha y asistir. Me acuerdo de una anécdota jugando contra Argentina en Mendoza. No había muchos elementos con los cuales tener a mano de una herida a nivel frontal. Yo contaba con esta cajita de sutura en el maletín. El camarín quedaba como una cuadra y media de la cancha y di vuelta al jugador de espalda a la gradería, saqué, le puse 2 puntos en frío y detrás se sentía, ¡oh! ¡Y lo va a coser! Decían. Así que, pero a los 2 minutos estaba jugando dentro. Son cosas de decisiones en el momento. Es como anécdota, ya eso sería incomprensible tratar de hacerlo en este momento, pero mucho de eso, adaptado a la época actual, hacemos en este momento, y la verdad que yo no podría hacer esa acción sin la ayuda del resto de la gente con la cual está en el staff. Pero imagino Es una también acción en conjunto, ha sido propio de la evolución del crecimiento del rugby también. tal cual. Poco a poco ¿Cómo, ha ido creciendo. tú, Juan Pablo, que siempre, bueno, lo remarcas harto, que tu club es católica y has tenido también ahí una especie como, te fuiste formando también gracias al club junto al equipo. eh, ¿Cómo podríamos, o qué consejo podríamos darle a los clubes que hoy día no? Porque una cosa es la federación, las selecciones, el área médica, el plantel profesional, pero la idea de estas charlas también es bajarle un tip o algo, cómo podríamos, de cierta manera, los clubes poder establecer y la importancia que tiene hoy día el área de la salud en los clubes, cómo podríamos, sin la necesidad de tener personas rentadas, porque hoy día la federación esta área no la tiene. ¿Cómo podríamos hacer que estas áreas de salud vayan creciendo? Mira, hay varios elementos, qué buena tu pregunta, porque la verdad es que un médico se relacione con un club no es difícil. Hay muchos que tienen interés de estar muy cercanos a lo que practicaron y a la gente de sus amigos. O sea, eso no es el problema. Eh, de hecho, un poco combinando la respuesta, de hecho, dentro de la estructura del área médica, de lo que es federación, yo he ido integrando gente muy importante de la quinta región como de la octava región. Y ahí hay un par de oficios que son de primera, que nos han ayudado en muchas giras y han ido a nivel internacional con nuestros seleccionados, tratando de ir abriendo las puertas y que se unan más gente. Ahí está Pipe Bravo en Viña del Mar, eh, en, está Sorzano y Rafa Ruiz en Concepción, En y All así un Jones, montón de gente que, Quique claro. Pequillagüe Entonces, en Tronco. y estamos en la federación, ya hace un par de años, yo planteé la necesidad de que obligatoriamente en nuestros campeonatos deba existir un médico por cada equipo. Eso es un sueño, yo creo que ya tiene que ser una realidad. Tenemos lesiones que son de importancia, lesiones que tienen que ser atendidas por un profesional de la salud que sea competente, que se haya capacitado, y va por ahí. ¿Cómo debe componerse eso? Fundamentalmente por un médico y un fisio. Los fisios en general son personas que aportan mucho a lo que es el área de salud de un club, pero en general les queda todo lo anexo que significa dar ciertos tratamientos. Y esa es una dupla muy importante. Ahora, cada vez más se están interesando personal de la salud dentro del área mental, que es fundamental para el rendimiento y el apoyo de la estructura del staff. Entonces, yo creo que conseguir cierto material y empezar a trabajar es un poco de motivación y tratar de estar ahí, y lo otro va surgiendo de a poco. Es como yo lo hice yo de un comienzo, digamos. Me conseguía apósitos por aquí, casitas por acá, y ayudaba al fisio y los derivaba aquí, el fisio me los derivaba a mí, me daba la información en su momento, y se puede ir trabajando de muy buena manera. Vamos linkeando esto, Juan Pablo,
con el área de las capacitaciones, que es muy importante también. Hoy día World Rugby nos ha dado una orientación, nos ha creado todo un backup para la iniciación, después para continuar o ir aprendiendo todo lo que tiene que ver no solo con el médico de campo, sino con una serie de cosas que vamos viendo también un poco más adelante, pero ¿cuál es el rol y cuál es la importancia que tiene la capacitación para poder especializar y certificar a toda esta gente que está trabajando dentro del área médica? Felizmente lo sufrí en persona el año 2017, en que tú me avisaste una semana antes que tenía que ir a una capacitación a Colombia y tenía que hacer el nivel 1 y el nivel 2 y ser educador y todo lo demás. Y yo, muy canchero, vi la página y dije, oh, este curso yo ya lo hice, ya yo lo sé, es muy fácil, me meto, contesto y estoy del otro lado. La verdad es que me corrió la gota porque es un curso muy ordenado, que está estructurado en 3 niveles. El primero es de primeros auxilios para orientar un poco cómo se debe hacer la atención. El nivel 2 está estructurado para esas personas que tienen el derecho a estar dentro de la cancha y atender, y se sube un poco la exigencia. Y el nivel 3, en cierta forma, es cuando tú puedes enseñar al resto a cómo hacer todos esos elementos de mecánica, atención, de traslado, de asistencia, para poder hacer. Y la verdad es que en Colombia la sufrí, la verdad es que fue un momento muy, muy lindo, y en eso agradezco mucho a mi mentor, que es el doctor Saco, el coordinador del área médica de Sudamérica Rugby, con el cual nos hicimos muy amigos y estoy en contacto constantemente con él, con el nivel que tiene toda Argentina y la experiencia que tienen del Tier 1. Nosotros estamos en Tier 2, y en cierta forma he aprendido mucho, y es interesante porque he participado en Argentina de una invitación de ver un test match internacional de Pumas contra Gales, y en un minuto, en lugar de estar en la grada, estaba en la cancha ayudando a toda la estructura del staff médico local. O sea, lo que se hace acá, lo que quiero decir, lo que se aprende en Chile es lo mismo que se hace en China, en Estados Unidos o en Rusia. Esto Es está lo mismo, estandarizado de alguna manera para que funcione de está esa manera. estandarizado. Y Tal un cual. poquito para darle continuidad, ahí ahora sí te llevo, después tocaremos el tema del doping y la prevención, pero te llevo al tiro al tema de los torneos y las competencias, los test match, porque de la mano de la capacitación viene todo lo que es la organización logística, y dentro de la organización logística está el área médica, que cumple un rol importante, ya sea en un torneo como en un partido, que es lo que iba a explicar sobre el SER, y yo te interrumpí antes, pero cuéntale un poco a la gente que el área médica no es solo ver a los jugadores que estén en forma y que no se vayan a lesionar o poner los puntos para el partido, sino que tiene todo una logística. Bueno, como dije hace un momento, esto creció y cambió. Independiente de nuestra relación con lo que son las estructuras de las federaciones, las uniones, tenemos una responsabilidad. Y lo que antes hacía un médico para atender todo un partido, hoy está ordenado de tal manera que en esa estructura de un partido oficial debe haber un médico Si hay un torneo, es médico del torneo. Pero si hay un partido en especial, hay un médico de partido. Independiente que cada selección tenga un médico, y el que ordena y dirige, junto con el referee, la atención de los lesionados, pero además tiene que estar preocupado de que estén toda la logística de hidratación y alimentación adecuada, que existan los elementos como las ambulancias de gran complejidad, porque no son ambulancias básicas, son de alta complejidad, para que si en caso exista un lesionado importante, sea trasladado de la mejor forma. El médico del partido se tiene que comunicar con un centro asistencial y hablar con el médico de turno de ese día para tener los teléfonos a la mano si ocurre algo importante. O sea, tenemos ordenamiento fuera de la cancha y dentro de la cancha. Fuera de la cancha tiene que haber un lugar especial donde se hace el dopaje, por un lado, pero principalmente un lugar de atención médica. Claro.
donde se hace la sutura, se pueden hacer inmovilizaciones, se pueden colocar algunas vías venosas para colocar suero, y es lo que hacemos. Y la prueba, como les contaba, en este campeonato de Seven, de la primera fecha que hubo en Viña del Mar, vino esta representante de World Rugby y de entrada nos medían seguida, diciéndonos cuánta gente íbamos a tener, y contábamos con 4 médicos. De los 4 médicos, uno estaba encargado del análisis de video y el HIA, otros 2 estaban dentro de la sala médica. Teníamos un fisio como Pipe Bravo que nos ayudó con un seleccionado que venía sin ningún tipo de asistencia médica, y yo estaba a cargo de todo el área médica de todo el campeonato. O sea, estuvimos de primera hora hasta el final todos los días. Fuera de eso, nuestro seleccionado tenía la posibilidad de tener un fisio y la asistencia nuestra en el caso si se necesitaba, digamos. Ya. O sea, la estructura se profesionalizó. Y además recuerdo Ahora es que, total. disculpe, Doc, además recuerdo que había un sponsor también de la federación que estaba afuera recuperándolo con masaje a los jugadores y también asistencia. Claro, ese sponsor afortunadamente nos proporcionaba 2 ambulancias y una carpa anexa con la cual podemos tener también asistencia. También me tengo que preocupar como médico de torneo en el caso que a mí me asista el hecho, o médico de partido. Tengo también que coordinar ambulancias para el público. O sea, las funciones son múltiples. Tener los botiquines adecuados, el material pertinente, tener el espacio higienizado, óptimo. Todo debe funcionar de calidad, y no para hoy, sino que para ayer. O atender a la prensa como en Uruguay. Tal cual, tal cual. Así hemos asistido a algunos directores, amigos de la prensa, y con mucho cariño, Bueno, naturalmente. eso tiene que ver un poco el entorno de todo. Lo dijiste así, no quiero que pase rápido porque el área médica debe, en un espectáculo como es hoy día cada partido de Chile Rugby o de Selnam o de los torneos de Seven, debe preocuparse por la cobertura médica tanto de aquellos que son los protagonistas del juego como cada persona que está ingresa al recinto, o a ver los partidos o a trabajar. Sí, tal cual. Bueno, Carlitos Lorca en algún momento nombró esto como una labor silenciosa, y se muestra en el momento preciso. Son algunos momentos, son 2 o 3, pero ahí tenemos que estar presto, ligero, rápido, y dar una asistencia de calidad. Y para eso nos preparamos. No solo por el hecho de ser médicos y haber estudiado en una facultad de medicina, estamos capacitados para entrar en una cancha hoy por hoy para asistir a un partido de rugby. Nos tenemos que preparar, y todo eso viene de mano de esta capacitación que tú me preguntabas. Doc, me Cuando gustaría... Pablo te decía, perdona Carlito, 2 segundos para no deslinkearme esto, cuando Pablo te decía sería que hay que soñar y es una de los discursos que él desafía constantemente al staff, ¿cuál podría ser tu sueño para el área médica y para el rugby de Chile, no para las selecciones? Pero yo te he escuchado que hay un médico, pero ¿cuál sería una estructura o tu sueño en nuestros torneos locales, Juan Pablo? Ahí lo divido en 2 partes, y una pequeña anécdota. Hace 22 años iba con mi hija de 1 año a ese CAR, en que era un peladero. Yo me sentaba en el suelo con un paraguas a asistir a los jugadores cuando entrenaban. Y en el tiempo lo vi crecer, se hicieron toda esta estructura de las oficinas, estos camarines. Mi sueño, por un lado, con lo que es el CAR, es tener una casa por lo menos de 180 metros cuadrados, que sea toda el área de salud, que esté el fisio, que esté el área mental, que estén los médicos, y que los jugadores puedan entrar y recibir la atención que merecen y que necesitan. Con respecto al área médica en el resto del país, ya he estado trabajando hace un par de años, y como te contaba, he ido uniendo poco a poco a personal médico y de salud del resto de las ciudades para que se vayan relacionando con los seleccionados. Pero hoy por hoy es que en cada club hay un médico
que en cada centro regional ahora de desarrollo que se nos viene, tengan un médico capacitado y un área médica potente, y unir por intermedio de algún sponsor desde Arica a Punta Arenas y que se reciba la misma atención como se hace acá en Santiago y en el resto del mundo. Genial. Eso es lo que me permite un poco soñar y tener, porque en justa medida es lo que se necesita. Ujú. No necesitamos pantallazos, no necesitamos fotografía, necesitamos Carlos. trabajar y dar el mejor trabajo. Y eso va por la motivación y el compromiso. Porque ustedes me han visto, muchas veces yo estoy ahí y le doy, y hay un poco de cansancio, el resto también, y seguimos adelante porque tenemos que sostener la estructura. Doc, Y hoy por hoy nuestro líder, nuestra cabeza que nos dirige, que es Pablo Lemoine, que es un tremendo trabajador dentro del rugby, nos trata de apoyar y darnos un poco la iniciativa para que nosotros trabajemos tranquilos. Doc, para ir redondeando todos estos temas que usted está planteando y cómo también lo ha estructurado junto a su equipo, creo que es muy válido poder comentar que el staff médico de la Federación de Rugby de Chile fue de alguna manera reconocido por Sudamérica de Rugby, está en la vanguardia en la región. Eso fue muy lindo, ¿ah? Alejandro Marosi con Chacho Herrera, la verdad es que cuando se vino todo este asunto de la franquicia, nos pidieron una serie de elementos para estar preparados y fuimos los primeros en tener una estructura bien armada y bastante prolija, lo cual nos mereció un reconocimiento y una felicitación que yo lo tomo con mucha humildad porque es parte del trabajo que le he ido contando en todo momento y la verdad es que yo estoy ahí y un poco para apoyar todo el trabajo que se está haciendo. Y por otro lado, es que hace muchos años atrás me permitió relacionarme con el rugby y fui aprendiendo, en los años fue creciendo mi conocimiento y hoy por hoy yo les puedo decir que cada día aprendo más. Observo, converso, me relaciono con el staff. Cada una de esas personas que están dentro de la estructura son súper valiosas. Hay pequeños elementos con los cuales a mí me permite enriquecerme y ser mejor persona. Esto se trata de tener buenas personas dentro de la estructura y buenas personas también como jugadores que sean fieles a su trabajo, que sigan un poco las recomendaciones y que nos valoren en cierta medida que lo que pretendemos hacer es cuidarlo. Por eso a veces les pedimos evaluaciones, tratamientos que sean disciplinados para seguir eso como lo que se requiere dentro del campo de juego. Perfecto. Oye, llevamos casi, no nos hemos dado ni cuenta, y llevamos casi 40 minutos. Hoy día no nos podemos pasar mucho porque el hombre ahí tiene su programa estelar, tacle alto, así que, pero me gustaría que dejáramos estos 20 minutitos para hablar un poco de la contingencia, Juan Pablo. ¿Qué están haciendo nuestros jugadores? ¿Qué está haciendo el área de salud por el COVID? ¿Cómo yo tengo el privilegio de tener un poco de información más cercana de primera fuente, pero tú te reúnes con el staff 2 veces a la semana, están haciendo seguimiento, van a empezar con algunos exámenes? ¿Por qué no primero hablemos de la contingencia y el rugby un poco en general, de tu participación en el Congreso Médico que hubo ahora el 1 de mayo, y después hablemos un poquito más de lo específico de los planteles? La verdad es que este es un grupo de trabajo que no ha parado y yo creo que estamos trabajando más que nunca, Me imagino. porque en vía remota nos tenemos que preocupar de muchos detalles. Eso del punto de vista del físico, del fisio, del técnico, del médico, del área mental. Flo ha cumplido una labor muy importante y que nos ha ido ayudando un poco a tener una apertura para poder asistir a los jugadores. World Rugby, a través del hecho que se presentó esta pandemia, tampoco ha parado y nos ha tenido nosotros al pie del cañón porque hemos tenido que responder una serie de encuestas, tenemos tenido que reunir también vía remota. De hecho, el día 19 también tengo 3 reuniones con World Rugby a través de esto de cómo volver a poder entrenar, y ya se han ido haciendo algunos protocolos de
de trabajo para poder tomar las precauciones debidas y proteger tanto a los jugadores como al staff dentro del campo de juego, los campos de entrenamiento. Eso lleva a que tenemos que escribir muy detalladamente dentro de un protocolo y eso comunicarlo al resto del equipo de trabajo, pero lo principal y quizás el detalle más importante es educar en ese protocolo a los jugadores y al staff, porque no es solo el hecho de escribir, sino que hay que saberlo interpretar y llevarlo a cabo en el quehacer, en una hora de entrenamiento, cómo se deben mover, si hay utilización o no de los baños, qué tipo de prenda deben usar, si hay uso de mascarilla o no, cómo se debe higienizar el material del gimnasio, cómo se deben eliminar los desechos, qué tipo de elementos tenemos que tener a mano para poder higienizarnos, alcohol gel, agua y jabón, cómo tenemos que secarnos las manos, con una toalla o toallas higiénicas desechables. Hay una serie de detalles que hoy por hoy casi lo tenemos listo. World Rugby ya mandó un protocolo general para todo el mundo, pero ese protocolo se tiene que adecuar a la realidad de cada país y de cada club y de cada federación. Así que en este momento estoy como adecuando esas directrices para poder tener dentro de nuestro CAR la mejor disponibilidad, el uso de los espacios, y en eso había un trabajo pero muy exigente y muy cuidadoso, tanto del PF como del staff, el fisio y mía, que en este momento, dentro de estas próximas semanas, lo vamos a dar a conocer y un poco dar referencia al resto del país. ¿Cómo crees que viene un poco, cómo viene la mano con esto? Ahora nos volvemos, la gente que vivimos en Santiago, nos volvemos a encerrar una semana más. Tú que estás un poco, estamos en el pic, no estamos en el pic, ¿qué crees tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a dar el rugby Lamentablemente, local? lamentablemente no estamos en el pic. No estamos en el pic. Y la gente ha demostrado que tiene una disciplina, que no entiende y no escucha. Afortunadamente, dentro de nuestra familia, de los seleccionados y el staff, somos una familia muy disciplinada y, entre comillas, es muy fácil dar a entender ciertas normas o ciertas sugerencias o consejos que yo creo que lo podemos lograr. Pero naturalmente que esto necesita de días de adaptación, días que uno tiene que repetir el discurso de cómo se tienen que hacer las cosas porque no estábamos preparados para este tipo de eventualidades. En ese sentido yo creo que lo vamos a lograr. Se hizo un decreto hace poco que no se firmó finalmente, en que se iban a dar apertura y permiso para poder volver a los campos. Eso se fue al tacho. Ahora se perdió con todo este asunto y la cuarentena total de 38 comunas en el área metropolitana. El 90% de la región metropolitana. Sí, Eso es un poco, es bueno que puede ser un ejemplo, un llamado a toda la comunidad del rugby, a todos los que ven estas charlas y a todos los seguidores de Rugby Chile y de Chile Rugby, porque la disciplina es uno de los valores que entrega este deporte y como tú dices, el plantel se ha mantenido de buena manera, están todos, gracias a Dios, sanos, y eso podría ser quizás nuestro aporte a la comunidad y a la sociedad, a todos los clubes mantenerse en sus casas, cuidarse y seguir los protocolos que estamos recomendando, ¿no? sí. Eso es gracias a un trabajo conjunto. Todos hemos aportado un poco y tratar de estar en comunicación. Yo creo que la clave acá es la comunicación, estar cercano, tratar de contener y estar con los oídos prestos para poder escuchar y dar una mano. Se salió una circular hace poco en que yo mandé las directrices con respecto al coronavirus a todo el país, de Arica a Punta Arenas, y eso salió por una circular de la federación. Y específicamente lo mandé a la Arusa, que tiene una población importante de clubes y jugadores. Se lo mandé a Raimundo Martínez y a todos los directivos de Arusa, mandándole el mismo material. Y ahí también estaba mi contacto y estoy a la disposición 24/7,
porque esto, lamentablemente la función no es de lunes a viernes, es de lunes a domingo. Y ustedes me han visto, yo funciono de lunes a domingo, ahí estoy. Creo que es muy importante que nos unamos en una misma posición, para un mismo objetivo, que es cuidarnos todos y lo antes posible volver a nuestro rugby, porque aunque estamos lejos, aunque estemos separados, el rugby nos une. Y en ese sentido, algo tan simple requiere de mucho trabajo, requiere de disciplina, requiere de atención, y es de día a día, no de vez en cuando. Oye, cuéntanos, pregunta difícil. ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cómo viene la mano? ¿Septiembre, octubre, junio, julio? De a Yo lo había poquitito. Ahora sí, Díganos, Doc, lo escuchamos. ahora sí. Yo he tenido varias conversaciones con gente del staff, y sobre todo con Pablo, y yo había calculado a ojo con lo que es la época estacional del año en que vivimos, el comportamiento de las enfermedades respiratorias, y yo calculo que en julio, agosto estamos plenos, estamos plenos. Yo me alegré mucho hace una semana que nos habían dado este visto bueno para volver, pero con este decreto de la cuarentena se frenó todo. Pero esto nos da oportunidad ahora para poder evaluar a cada uno de nuestros jugadores. Y van a ser evaluados desde el punto de vista cardíaco, del punto de vista del laboratorio, de la sangre, se le van a hacer ciertas imágenes, entonces vamos a hacer todo un testeo individual, lo cual nos va a dar un basal que cuando volvamos a entrenar ya tenemos una referencia y eso irlo midiendo. Es importante también el hecho que tuve un par de conversaciones con Martín Domínguez, que se dedica a todo la Sport Science, y Martín muy bien se lo señaló, vamos a empezar a trabajar con biomarcadores. Eso significa que el PF, con las cargas que van trabajando los jugadores, en ciertas etapas vamos a ir evaluando con biomarcadores el rendimiento. Con eso vamos a poder detectar en buen momento la fatiga, si hay elementos de deshidratación, si la alimentación con Rocío ahora que vamos a evaluar necesitan aporte más de carbohidratos o de proteínas, etc. O sea, yo veo más una oportunidad que un déficit de no poder hacer cosas. Este es un momento de oportunidad, de poder ordenarnos y hacer un buen trabajo. Oye, ¿y cuáles a priori podrían ir siendo las primeras recomendaciones? Hemos visto que hay algunos clubes de fútbol que están empezando a volver en Europa, trabajan con mucha distancia social, en grupos de 5, en grupos de 10, mitad de cancha 5 y 5. ¿Cuáles podrían ser para los entrenadores, para los clubes que tienen una estructura amateur? ¿Cuáles podrían ir siendo las primeras pinceladas o las primeras recomendaciones para que empiecen a planificar su vuelta a la normalidad? La primera recomendación frente a esta pandemia es que los jugadores tienen que ser evaluados desde el punto de vista médico. Tienen que ser evaluados personalmente y hacer una ficha médica. Del punto de vista físico, y eso afortunadamente nuestros PF de la federación son de primera línea, son 100%, tenemos resguardo que cuando se vuelva a entrenar tenemos que ir progresivamente aumentando las cargas, porque cuando se presentan una mayor frecuencia de lesiones es en el reintegro. Entonces tiene que ir adaptándose según el jugador y el trabajo en colectivo. El fisio, en conjunto con el médico, tiene que tener una estrecha relación y comunicación y dar a entender todas las lesiones que presentan los jugadores, tanto el médico hacia el fisio como el fisio hacia el médico. Por lo que decíamos, a veces cuentan por un lado y por el otro lado no cuentan. Pero tenemos que estar encima y no empezar a ocultar cosas. Los jugadores tratan de hacer eso para estar a la disposición. Al contrario, los queremos ayudar para que estén de buena disposición y el entrenador pueda contar con ellos. Y fundamentalmente, el resto de las cosas son poder en el entorno tener los elementos de higiene como son lavamanos, jabón, lavarse las manos, usar tapaboca, saludarse en forma conveniente, alimentarse bien, dormir en buena forma. El sueño es fundamental. El sueño es fundamental.
Si tú tienes un sueño reparador, tu funcionamiento y tu rendimiento va a ser de mejor manera. Y eso es lo que vamos a hacer en cierta forma con nuestro neurólogo, que probablemente va a tener toda una encuesta y valoración cada uno de los jugadores, y vamos a empezar a ayudarlos a que puedan descansar de mejor manera. Félix, en este momento, nuestro oficio está con un programa fantástico de yoga, lo cual ha beneficiado al grupo y nos permite un poco conectarnos con nuestro interior, en lo mental, que Flo también ahí está aportando. Entonces, todos tenemos un pelear de aporte a que este trabajo sea completo, y ellos deben recibir una atención de primera, de todas maneras. Espectacular. Muy bien. Carlitos, ¿tenemos preguntas de la gente? Sí, van cayendo algunas preguntas asociadas al área médica, en verdad. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, Poppy, por aquí estaba, Poppy Vega, Gustavo. Nos estaba comentando que también de alguna manera lo tocó el doc. Dice, la World Rugby exige un médico en cancha en cada partido. Tal vez comentar por qué acá no es así en Chile. Normalmente van kinesiólogos. No sé si hay ahí algo que se pueda comentar, tal vez desde Federación Portal o el doc, como para que abramos la conversación. Qué buena pregunta. Ese es uno de mis objetivos este año, de poder, a través de la federación, dar como directriz obligatoria el próximo año que la asistencia en los clubes exista un médico y un fisio. Debe ser obligatorio. Pero eso pasa un poco la explicación de que no muchos médicos están dispuestos a ir en forma ad honorem, pero existen, hay. Y eso se puede capacitar y se puede acercar a un club y empezar a trabajar. No pretendamos tener un médico con experiencia en un comienzo, porque todos vamos recibiendo una capacitación y nos vamos desarrollando y vamos creciendo en el tiempo. Y para eso la federación, yo, la unidad de capacitación y la serie de médicos los cuales contamos, estamos a la disposición de poder ayudar a los clubes, a las asociaciones, y en ese sentido está la mejor oportunidad para poder trabajar en ese desarrollo. Genial. Genial. Tenemos otra pregunta. Pablo Osorio nos envía dos preguntas. Pablo, un saludo a Pablo, que ha estado también, lo hemos visto constantemente en todas las charlas, muy, muy activo, así que también se agradece. Creo recordar que es de La Serena, Pablo. Dice, Doc, ¿alguna forma de poder llegar mucho mejor con los apoderados de menores que son medios, abre comillas, reacios al rugby, más que nada por desconocimiento? ¿Algún paper o algún documento sobre el nivel de lesión que los niños pueden sufrir con el rugby? No tengo ningún problema en enviar un documento orientando un poco al respecto, pero quizás mi consejo a los staff regionales de los clubes, la mejor manera de orientar el trabajo con divisiones menores es reunirse y hacer una reunión con los padres y explicarles lo que están haciendo y los objetivos que se quieren lograr y cómo se van a hacer. Si esos padres tienen esa información, el trabajo con los niños va a ser mucho mejor, porque van a tener un aliado, el staff va a tener un aliado para que ese chico esté comprometido y esté protegido. Perfecto. Muy buen consejo por lo demás, Doc, se agradece. El mismo Pablo pregunta, y aquí también es a nivel más federativo, creería yo. ¿Qué hacen los equipos que no tienen un DEA, un desfibrilador automático, verdad? ¿Cuál es la postura de Chile Rugby frente a esa situación? Nosotros sí contamos con un DEA, sí contamos con ambulancias de alta complejidad que tienen todos los elementos. Vamos para allá. Y como les decía, además del equipo de recursos humanos, un médico y un fisio, la ambulancia tiene que ser de calidad. Si el club no tiene un DEA, la ambulancia en ese momento lo puede aportar. Y en el tiempo el club debe ir monedita a monedita, peso a peso, juntando, hasta contar con un DEA dentro del club para los entrenamientos, porque son de igual importancia como los partidos, y durante los enfrentamientos de los equipos. Por eso es fundamental que hoy día los clubes comiencen a darle forma a su área médica y a buscar médicos
que vengan, como se dice, del palo, o sea, que sean del rugby, que hayan jugado al rugby o no, pero que hagan un aporte al club y esos mismos médicos poder ir poniéndolos en contacto tanto con Juan Pablo, que es quien dirige el área médica, o con Cristian Morales, que es el área de capacitaciones, que trabajan muy de la mano, y poder ir capacitando poco a poco, ir generando esta mini estructura en los clubes que hoy día se hace indispensable más que fundamental. Es una red, una malla de contacto finalmente que se tiene que articular entre las diferentes instituciones. Que fíjense, en 2 años y medio, 3 años, hemos logrado unir casi 8 médicos, hay 10, 12 oficios que existen, y gente que cada vez más se nos está uniendo. Las puertas están abiertas, yo las he tenido siempre abiertas, pero es importante estar dispuesto a capacitarse y recibir un poco la instrucción. Eso es muy importante. Exactamente. Así como yo me pongo a disposición del staff y sigo un poco los requerimientos y las instrucciones del head coach y los entrenadores y el fisio, yo estoy para ayudar. Estoy ahí en la estructura. En esa posición podemos encontrar gente. Estoy seguro que podemos encontrar gente. Genial. Andrés Gacitúa nos hace dos preguntas también, que yo creo que de alguna manera están totalmente relacionadas. Pregunta si hay o está planificado hacer cursos de primeros auxilios de nivel 1 de World Rugby en alguna época, si es que ya no lo están. Y lo otro, si sería fundamental que todos los jugadores y entrenadores sepan primeros auxilios asociados al rugby en cancha. Como obligación el staff tiene que hacer los cursos nivel 1 de la World Rugby, especialmente el Keep Rugby Clean y primeros auxilios. Y el Rugby Ready, corrígeme, Dalio, con respecto a Rugby Ready. Sí, al Pero staff, fundamentalmente... al staff de Cerlam se le hizo toda la capacitación nivel 1, por obligación. Sí, obligación. Todo el staff tiene que estar, y los jugadores también. El resto de la pregunta era, la capacitación nivel 1... Los jugadores hacen el curso en línea. Sí, el curso en línea. Con respecto a la capacitación nivel 1, este año iba y nos paró la pandemia, pero íbamos a empezar en Viña y en Concepción, y así sucesivamente con el resto del país. Es un objetivo muy importante y obligatorio, lo tenemos que hacer. Nos miden por eso, de todas maneras. O sea, está en carpeta ahí para poder retomarlo y poder ejecutarlo. Sí, es más, hay una progresión, perdón Juan Pablo, hay una progresión que se está trabajando también desde el punto de vista político, en cuáles van a ser los requisitos que van a tener los jugadores para los torneos locales. Partir, por ejemplo, con la formación, con el Rugby Ready, con el primer auxilio en línea, y aquellos jugadores que no tengan sus certificaciones, ya se está usando en el mundo, en los sudamericanos y en los mundiales. La idea es poder ir implementándolo poco a poco en los torneos locales. Muy bueno, muy bueno. Y tenemos, de hecho, bueno, Doc, por favor, adelante. Y en el caso, por ejemplo, del concussion, lo que es contusión de cráneo, es para el público en general. O sea, lo deben hacer los padres, los jugadores, los amigos, el staff, el club, todos lo tienen que hacer. Mira. Perdona, Carlito. Bueno, nos queda ahí la última pregunta que decía, recomendaciones generales para clubes amateurs, probablemente en base a lo que usted también estaba comentando, Doc, de la circular que se envió, ¿verdad? Fundamentalmente, empezar con un médico o con un fisio, y ojalá que le tengan una pequeña habitación donde puedan tener atención los jugadores del club amateur con el fisio y el médico. Si no es así, el médico siempre va a estar en un centro médico donde puede recibir a los jugadores y el fisio poderle dar la asistencia. Pero fundamentalmente la dupla médico-fisio es fundamental para que los entrenadores puedan contar de la mejor manera con los jugadores y ellos se vean beneficiados, que sean atendidos en forma oportuna y de buena manera. Perfecto. Bueno, lo conversábamos por interno también ahora, Dalibor, ¿verdad? Que la circular que envió el Doc la vamos a hacer pública también a nivel del medio de Rugby Chile para que todo el mundo pueda obtener información a ella a modo de nota, para que quede ahí archivada también. Así que ese es compromiso Ahí van mi nuestro. contacto,
Y ahí va mi contacto en cualquier momento, dispuesto a ayudar, de todas Perfecto, maneras. se agradece mucho. Y la última pregunta que está llegando es de Gustavo Popi Vega nuevamente y pregunta, ¿va a existir apto médico obligatorio para los jugadores en algún momento? Para allá vamos. Para allá vamos. El apto médico es fundamental. Lo que les contaba a nivel del seleccionado es la estructura base para tener un parámetro de comparación cuando ocurran cosas que no queremos. Y en ese estudio, en el ejemplo nuestro, está con un estudio completo prácticamente con 18 test sanguíneos, electrocardiograma de esfuerzo, electrocardiograma basal, ecocardiograma, radiografía. Vamos a hacer radiografía fundamentalmente musculoesquelética, radiografía de tórax, resonancia de algún sector que ellos tengan alguna lesión. Así que hay varios parámetros que vamos a tener mucha información y lo vamos a tener en la mesa del staff para poder trabajar con un gran objetivo que requiere fundamentalmente de un esfuerzo y motivación de ambas partes, y eso nos lleva a crecer. Si hay esfuerzo, hay motivación, objetivos claros, no hay por dónde, hay crecimiento. Claro, por supuesto Hay, que sí, existe. por supuesto que sí. Eh, bueno, ahí Leo Suazo dice, ¿pueden dar el mail del doc para la comunicación? Sí, lo vamos a dar, vamos a generar estas notas para que estén atentos ahí en rugbychile.cl, donde vamos a generar el mail de contacto para todas aquellas personas que tengan alguna consulta hacia el Doc Toledo. Lo pueden seguir en Instagram y en También, Facebook, claro, que es activo en las redes por sociales, el supuesto que sí. doctor también. Ahí está. De todas maneras. Bien, Dali, estamos llegando a la hora, 19:05. Doc, se agradece la gentileza de siempre. Doy fe de que es una persona usted muy afable y siempre con muy buena disposición, así que se agradece también por la charla y la conversación del día de hoy. Al Tenemos, contrario, dale, Juan Pablo, dale. disculpa. No, perdón, No, dale dale. tú. Cuéntame. Cuéntame, No, dale. era la continuación Yo, de lo que venía, pensé que no nos íbamos a despedir ah, todavía, ya. pero dale tú. Yo, yo creo que es muy importante este momento, un poco para agradecerle a ustedes dos el recibimiento y la calidez con lo cual hemos tenido esta agradable conversación, pero fundamentalmente agradecer la confianza del directorio personificado en el Lulo Rutloff por la confianza y toda la gente que lo compone, y sobre todo a mi staff, el cual yo pertenezco, mejor dicho, a nuestro staff, y dar las gracias por la confianza. Eso. Dale, No, yo agradecerte a ti, Juan Pablo. La verdad que hemos tenido un crecimiento importante en el área médica, en los servicios al jugador, como me gusta decirlo a mí. Estoy seguro que vamos a seguir creciendo, que esta pandemia es solo un periodo de reflexión y de poder buscar qué hemos dejado de hacer y qué podemos hacer mejor. Y estoy seguro que uno de los, de los grandes aprendizajes de esta parada ha sido cómo podemos avanzar también en el área que tú lideras. Quiero colgarme hoy del agradecimiento a ti, a darle también, tuve la posibilidad de estar 6 años en Concepción, en un club, en el cual tuvimos dos doctores muy fanáticos y enfermos, que eran el doctor Elgueta y el doctor Tovar, y un grupo de kinesiólogos que encabezaba, tú lo dijiste hace un rato, el Rafita Ruiz, Cristian Sorzano y Foncho Celi, de película. Así que también aprovecho de que sobre el tema, de agradecerle a ellos que ellos tienen un área médica muy bien armada también ahí en All Jones. buenísimo. Oye, Dalio Doc, para ir cerrando, bueno, ahí estamos pasando la imagen y el llamado al censo, ¿verdad, Dalio? Que lo estamos haciendo durante todas las charlas. Es importante saber cuántos somos para los diferentes proyectos que tiene en mente también la Federación de Rugby de Chile y para saber la masa crítica que somos también, si eso es muy clave para el rugby chileno. Fundamental, estamos trabajando también con el comité de rugby femenino, quienes nos están ayudando
a hacer un catastro y hacer un barrido también con que no se nos quede ningún club de rugby femenino. Así que esta semana comenzamos con una campaña súper importante en las redes sociales que lidera Panchito Fuenzalía y Celeste Guerra. Así que vamos a estar mandando algunos mensajes, ya hoy día empezaron a salir de nuestros seleccionados chilenos, ayudándonos Excelente. con todo lo que tiene que ver con el censo. Excelente. Bueno, a propósito del rugby femenino, Dalior, Doc, les doy la primicia. El día lunes a las 9 de la noche comienza el primer programa de rugby femenino del rugby chileno. Así que por Rugby Chile streaming. Así que conducido por mujeres, obviamente. Así que Bueno, ahí estamos también dando un pasito más para apoyar. Y nos despedimos, Doc, Dalior, con imágenes de cómo está avanzando la cancha de la Federación de Rugby aprovechando este periodo, ¿verdad? genial. Carlito, Contarles que ahí tenemos a nuestros amigos de Burriqueta con Piero Mari, que están implementando una tecnología única en Chile para mejorar las condiciones de las canchas, donde están aplicando un hidrosustrato, el cual consiste que es un sustrato rico en nutrientes capaces de retener humedad tanto del riego como del ambiente. Así que la proyección de esto es poder utilizar solo el 40% del riego que usamos actualmente, y en la medida que vayamos inyectando el hidrosustrato, la cancha van a ver, ustedes están viendo ahí las mejoras que hemos logrado tener. Otro punto súper importante para resaltar de este producto que estamos aplicando es que está confeccionado en un 80% con recursos o residuos orgánicos domiciliados, que son recursos orgánicos domiciliarios que son procesados de tal manera que en un futuro vamos a poder hacer la mantención sin tener que agregar ningún producto químico. Genial. Hoy día estuvimos en la cancha viendo dónde podemos llegar a instalar en un rinconcito nuestro propio procesador de residuos orgánicos para que no se pierdan, por ejemplo, las cáscaras de naranja, las cáscaras de los plátanos, los huevos duros que consumen los jugadores. Toda esa idea es tratar de ir produciendo además este hidrosustrato que tiene Burriqueta, que es la Excelente. Y empresa que nos está colaborando. clave también para la condición del Parque Mahuida, ¿verdad? Que en los últimos años hemos sufrido con el agua. Exactamente. Bien. Bien, dale, Doc. No sé, Doc, si quiere ahí dar la última palabra para despedirnos. no, reiterar agradecimiento. Yo creo que las estructuras están muy sólidas, han ido creciendo. La verdad es que dar gracias a mucha gente de Sudamérica Rugby también, que nos apoya mucho, y hay personas muy valiosas como Tato Bacino en la capacitación, Fernando del Castillo, Chacho Herrera, Guillermo Signorelli, Frankie Deyes, etcétera. Mucha gente que nos apoya fundamentalmente, y un gran saludo a nuestro líder hoy por hoy dentro de la estructura, que es Pablo Lemoine, y con lo cual estamos muy comprometidos, el área médica y el resto del staff, para dar el mejor de los esfuerzos a la disposición. Perfecto. Buenísimo. Entonces, muchas gracias, Doc, nuevamente. Dalibor, muchas gracias. Nosotros nos vemos el día miércoles en una nueva charla, ¿verdad? Ya entramos a este ciclo final de esta primera ronda, vamos a decir, yo creo, ¿sí? Porque parece que viene sorpresa. Vienen sorpresas, así que ahí vamos a estar comentándoles en los días siguientes. Así que muchas gracias nuevamente, Doc. Muchas gracias, Dalibor. Y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Gracias, Carlito.